no me digas lo que hablan mal de mí. Dime por qué se sentían cómodos contándotelo a ti. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este su espacio Yemayá con un servidor, Juan Santana. Esta noche directo. Esta noche digo directo, porque anoche fue un forro de tres pares de narices porque evidentemente no me daba tiempo de llegar aquí a esta su televisión, Canal 4 TV, y hubo una redifusión. Esta noche sí estoy en directo para todos ustedes. Esto que les acabo de leer, queridos amigos, amigas, mis niños, mis niñas, a veces las personas tenemos la fea costumbre de escuchar críticas destructivas de los demás, aunque pueden ser ciertas o inciertas. Entonces, cuando a mí alguien me viene con una información de ese tipo, usualmente lo que yo pienso es por qué se siente esa persona, cómo ha llegado esa persona a sentirse cómoda, cómo ha llegado esa persona a tener esa apertura contigo para contarte todas esas críticas. Ante la chismidera, la novelería, a todos nos encanta la novelería. Nosotros vamos en la carretera, por poner un ejemplo, y hay un accidente, y aunque esté el guardia civil o esté la gente de turno diciéndonos que sigamos, miramos a ver qué es lo que pasó. Vale. Tenemos un instinto. Aquel que diga que no le gusta novelería, como se dice aquí, yo creo que está mintiendo. Porque hay una parte de nosotros que está claro de que tiene la tendencia a saber, a lo cual nosotros le llamamos novelería. Pero de ahí al chisme, cuando se realizan las críticas destructivas, cuando tenemos personas que realmente sabemos que se inventan hasta cosas. Yo he llegado a escuchar cosas sobre mí que ni tan siquiera sabía que las había hecho. Y claro, yo cuando llega un momento determinado que alguien, a lo mejor por cualquier circunstancia o cualquier motivo, me empiezan a hablar y me empiezan a decir, y digo, y vale, a mí me parece todo perfecto. ¿Tú me conoces a mí de verdad? Sí, claro, Juan, por eso te estoy contando todo esto. Digo, no. Si tú realmente me conocieras de verdad, si tú realmente me respetases, si tú realmente supieses quién soy yo de verdad, desde el momento que esa persona comienza a realizar ese tipo de chisme o de críticas sobre mi persona, el impacto sería cerrar la conversación y decir, no quiero saber absolutamente nada. En mi casa, en la que yo me crié, este tipo de sistemas nunca lo vi. Yo no vi o no sentí en ningún momento ninguno de los miembros de mi familia que participaran en las críticas o en los chismes de vecinos, de familiares y demás. Bien está de decir que para mí el que critica de forma destructiva, además que inventa, porque además a veces tienen unas imaginaciones como para hacer guiones de películas o de telenovelas, no son tan culpables como el que presta el oído para escucharlo. Para mí es más culpable aquel que se para a escuchar que aquel que critica. Fíjese usted, si yo sé que una persona critica, yo lo que tengo claro es que para mí esa persona ya la considero una persona tóxica. A mí no me importa la vida privada, aunque vaya a contar verdad, no me importa ni la vida privada ni la pública de ninguna persona. No me atañe, a no ser que yo tenga un interés determinado. A lo mejor si es que tiene una vida pública, como puede ser un cargo público, en este caso como puede ser yo, una entidad pública, porque salgo
en estos medios que son la televisión. Y a lo mejor puede haber algo que en un momento determinado me pueda interesar, pero por lo que esa persona representa y por lo que esa persona se identifica ante la sociedad. Pero lo que es la chaflamejería, el chisme, del dime y el direte, yo para mí considero que eso es una parte también tóxica en el ser humano. Ya he dicho que nosotros no tenemos por qué prestarnos a entrar en debates estúpidos y ni tan siquiera en defender lo indefendible. Hay muchísimas personas que consideran que a pesar de que están mintiendo, a pesar de que se están creyendo sus jodidas mentiras, creen obrar con la razón. ¿Para qué perder el tiempo contradiciendo o intentando contrarrestar esa información? Yo a todos mis amigos, a todas las personas que yo quiero desde el corazón, siempre les he dicho que no entren en rivalidades bajo ningún concepto, que no intenten ni defenderse porque no hay que gastar ese tiempo, que procuren vivir sus vidas como ellos les apetezca, sin importarles lo que puedan pensar los semejantes, siempre y cuando estemos dentro de la línea del respeto y yo no invada ningún espacio. Voy a vivir en plena libertad, a pesar de lo que puedan decir o puedan imaginar sobre mi persona. Mensaje sencillo y concreto esta noche. ¿Es tóxico las personas chismosas? Las personas criticonas son personas tóxicas también. Porque no piensen lo que esa persona viene a trasladarnos, a transportarnos, a informarnos de una tercera. Piensen por un momento lo que podrán hablar de ustedes cuando ustedes no estén presentes. Buenas noches, redacción. ¿Qué tal estás, mi niño? Bien. Cuando tú lo consideres, si te parece bien, me pones en marcha y damos comienzo al programa de esta noche, si te parece. Ok. Hola, buenas noches. ¿No? ¿Se cortó? Vale. Decirles que aquí en la mancheta está saliendo un número nuevo que dice 928, prefijo de la isla de Gran Canaria, 682928. Temporalmente, quizás porque ha habido otro problema, había surgido un problema con la otra línea, a donde tienen que dirigirse para hablar conmigo en este directo es a este número de teléfono. Ahora, durante estos días, o inclusive durante la semana que viene, pero que no deja de seguir siendo el número de esta televisión, el 928-682928, o sea que sigue siendo, hasta la fecha de hoy, ¿y eso qué fue ahora? Un número, sí, tranquilo, un número gratuito. Aquellas personas que necesiten intimidad, que necesiten hablar conmigo, entrevistarse para desarrollar a lo mejor más capítulos donde puedan existir dudas, aquellas personas que realmente se sientan a lo mejor con la necesidad de consultar o de que yo les mire por determinadas circunstancias que a lo mejor, bueno, pues pueden ser problemas, cómo pueden adelantar, cómo pueden encaminarse, y aquellas personas que realmente también, pues dentro de los conocimientos y aquellos campos que yo controlo, que deseen también consultarse si realmente pues existen energías negativas que pueden estar a su alrededor, esos daños, esas labores que se suelen realizar dentro de los campos esotéricos, que ya he dicho que igual que hay una línea que es la del bien, también hay una línea que es la del mal, pero que sepan antemano, y ya les digo, que no todos tenemos daño, ni que todo es brujería, sino que hay cosas que evidentemente pueden haber detonantes que en un momento determinado nos pueden hacer pues pensar que quizás exista alguien o algo que realmente nos esté empujando hacia atrás y no hacia adelante. Tenemos que tener en cuenta dos cositas importantes que quiero dejar y quiero matizar. Cuando aquí me entren ustedes en el directo y me hacen una pregunta concreta, como por ejemplo puede ser dentro del campo de la salud, tengan claro que yo no soy doctor de la medicina. Puedo ser entendido
dentro de muchísimos campos, inclusive en algunos campos dentro de lo que es la medicina, pero no soy licenciado ni tan siquiera dentro del campo de la medicina. Por lo tanto, lo que está claro es que siempre les voy a aconsejar, siempre, ante cualquier decaimiento, ante cualquier situación que a lo mejor nosotros veamos en la que nos encontramos abatidos, que nos vemos que no estamos respondiendo, etcétera, etcétera, lo primero es acudir a la medicina, que para eso ya hoy en día existe. Y posteriormente, si así, después de haber avanzado dentro del campo de la medicina, si en paralelo tenemos sospechas, porque no todos tenemos intuiciones. Casi la mayoría de las personas que vienen a Yemanyá está claro de que también vienen empujados por una intuición, o sea, vienen empujados por una sospecha, porque piensan o porque creen que a lo mejor. Bien, han habido muchísimos casos que a pesar de la intuición y a pesar de la sospecha les he dicho, aquí no existe absolutamente nada. Tenemos que entender que la energía negativa, igual que la positiva, está girando constantemente en nuestro entorno. Tenemos que entender que ya yo he hablado aquí largo y amplio de lo que se llama invidia, que viene del latín, inclusive viene dentro de lo que es ya una mitología, donde existían inclusive en los guerreros, luchadores griegos, utilizaban esas piezas de azabache, lo que es el azabache, que también he hablado aquí de ese mineral tan importante, y con tantas cualidades que tiene dentro de lo que son los minerales curativos y que además nos ayudan a tener positividad. Hay muchísimas personas que llevan inclusive el clásico puñito que se suele ver mucho, el clásico puño que es negro, bueno, pues eso suele ser azabache, que después le puede acompañar una cruz de caravaca, le puede acompañar inclusive una semillita roja que hemos visto entre roja y negra. Bueno, pues que sepan que inclusive la envidia lo que es la envidia, eso es ya algo que está innato en el hombre cuando deja de ser Homo sapiens, cuando empieza a entrar y a crear una sociedad y donde empieza realmente a evolucionar dentro de la capacidad de sus conocimientos. Eso tenemos que tenerlo claro. Los celos siempre van a estar personas en nuestro entorno que vayan a celar, tengamos o no tengamos. Seamos o no seamos, da igual. La envidia y los celos es algo que es tóxico, que pueden ocasionar indiscutiblemente parones en un momento determinado, si además son intencionados. O sea, quiero decir, si ante esa envidia que siente una persona, un familiar, una amistad, un compañero de trabajo hacia nosotros, si además utiliza herramientas, porque esa envidia le lleva a ese campo, está claro de que puede llegar a ser un factor de riesgo en un momento determinado. Aquí lo que está claro es que lo usual en Canarias, igual que en muchísimos lugares de la esfera terráquea, les digo que el tema del mal ojo viene de envidia. O sea, hay una conexión. Mal ojo, lo que decimos, el niño no para de llorar, tiene un mal de ojo de tres para narices. Ay, voy a llamar a mi suegra para que le rece por teléfono. Bien, las cintitas rojas, o sea, todo eso entra dentro de lo que son las culturas de cada pueblo. Es como a lo largo y amplio de aquellos conocimientos que yo he querido ir adquiriendo, o al menos saber cómo una persona podía curar lo que se llama la erisipela. Cómo una persona podía llegar a arreglarnos la barriga, porque aquí dice, voy a arreglarme la barriga. En la mujer es la madre y en el hombre se le llama el pomo. Cómo una persona te puede sacar la solajera de la cabeza con un vaso de agua. Bueno, pues todo eso no dejan de ser ciencias, porque para mí las considero que son ciencias por las que yo inclusive he pasado, o sea, me he hecho partícipe. O sea, yo he ido a arreglarme la madre y hablar con esa persona y decirle, la madre no el pomo, en este caso, arreglarme la barriga. Y esa persona decirme es que esto es así. Y además, lo curioso, dentro de todos estos campos, recordemos que además son culturas y mañas que vienen de nuestros antepasados. Casi la mayoría de las veces cuando nos tropezamos con una de estas personas de antaños que aún todavía existen, este tipo de personas como pueden ser los esteleros,
Bueno, pues antes teníamos un esconchavamiento y no íbamos ni a hacer una radiografía cuando estaban las casas de socorro. Vamos al estelero y te arreglaba el dedo, te arreglaba la rodilla, te arreglaba el pie, lo que fuese. Bueno, pues recordemos que estas personas, que nosotros le damos el término de curanderismo, curanderos, o sea, o curanderas, personas que tienen unos conocimientos y que la mayoría de las veces esos conocimientos van en relación también en el conocimiento dentro de los campos de las hierbas, o sea, lo que es lo natural. Pero además hay un lado en el que se va uniendo ya esos conocimientos con lo que se llaman los rezos. Si un niño, porque aquí sabemos que inclusive han habido testimonios, yo tengo testimonios escritos de personas que sus animales tenían inclusive que santiguarlos, porque un animal que diariamente podía dar una cantidad de leche, pues de repente ese animal debe dejar de, o sea, cortársele la leche y ese animal pues ver una cabra con una cinta roja. Hay personas que pensarán, si es un disparate esto, una cabra con una cinta roja. Pues sí. Quizás probablemente aquel que esté pensando que eso es un disparate, que eso a lo mejor eso son boberías, vale. Quizás probablemente ese mismo a su propio hijo en un momento determinado, cuando era pequeño y tenía hipo, cogía una pelusilla de la manta, la salivábamos, ¿se acuerda? Y se la poníamos aquí en la frente al niño para que se le quitara el hipo. Eso es una maña. Y eso sí está dentro de la cultura también. El por qué. ¿Por qué al niño cuando inmediatamente se le ponía esa pelusilla de la manta, además ensalivada, porque oye, a los niños no se les puede ni besar, que se les irrita la piel. Hay que besarlos en la cabecita. Vale. Hoy en día, inclusive el hipo a los niños, está claro, dice que es tapándole la coronilla. Ahí, eso no es hoy. Desde hace muchísimos años, desde hace muchísimos siglos también, evidentemente, cuando no se ha cerrado por completo la zona sacrocraneal, evidentemente hay aquí un orificio, ¿de acuerdo? Todavía que está sin pegar, porque no ha pegado, y evidentemente posicionando la mano en ese hueco, evidentemente, y enviando esa energía o ese calor, también podemos parar el hipo. Eso no deja de ser una ciencia, no deja de ser algo que hoy en día se sigue llevando a la práctica. De ahí tenemos que diferenciar, que es lo que yo he querido durante todos estos años de producción, todos estos años de televisión, lo que les he querido decir, que hay cosas que están dentro de la cultura, que están al alcance de cada uno de nosotros. ¡Ay, yo veo la casa cargada! Como si aquí hubiera algo, coño. ¿Vale? Y viene una vecina y te dice, lávala con amoníaco. Y ella un chorrito de colonia. La casa después huele a diablo. Pero bueno, abre la ventana y haz un bañito, refresca la casa, coge hojitas de laurel, coge un poco de tomillo, vale. Todas esas cosas están dentro de los campos de las mañas, donde nosotros mismos podemos airear, refrescar. La mayoría de las veces, inclusive dentro de los inmuebles, se tienen que elevar los 4 elementos, que ya hemos hablado del aire, el aire, el fuego, el mar, o sea, el agua y la tierra. Pero eso está dentro de nuestra cultura. Ya yo inclusive aquí, en alguna que otra ocasión, creo que les di títulos. Además traje varios libros para que de un estudio que se hizo por varios antropólogos y además investigadores, que en este caso como he podido y soy yo, donde se ha ido recopilando todo este tipo de cosas del antaño. O sea, todas estas cositas que está claro que hoy por hoy lo que está claro, lo que no vamos a hacer es como antiguamente te pegabas una cortada y lo que hacías es que te tirabas tierra colorada o pimentón para que se cortara se cortara la sangre. A ver, hoy por hoy tenemos el betadine, tenemos el agua oxigenada, tenemos el alcohol e inclusive pues sí hay que dar puntos de sutura. ¿De acuerdo?
Hemos tenido que ir actualizándonos y modernizándonos según la sociedad ha ido evolucionando. Pero hoy por hoy hay un montón de mañas que se siguen utilizando. El San Pancracio. ¿Cuántos San Pancracios castigados? Esas imágenes metidas en las neveras. Hoy no te pongo perejil, hoy te viro contra la pared. Metidos en los frigoríficos. En casi todos los negocios hubo una época determinada aquí en Canarias que era raro el negocio que no hubiera un San Pancracio, porque era el que nos venía a traer la fortuna a nuestro negocio. Vale, no te preocupes, si hay problemas con el tema del teléfono, cuando esté la primera llamada disponible me la pasas. Entonces tengamos en cuenta que hay cosas que hoy por hoy se siguen manteniendo dentro de nuestra propia cultura, porque está en nuestros conocimientos y además conocimientos de antaño. Ya en programas anteriores les dije que yo inclusive soy una persona que voy conservando, y aquellos pueblos que yo voy visitando, donde, como por ejemplo hablé de mi visita a Temisa, y yo me traje hasta un porrón, porque son cosas que al final terminarán desapareciendo. Es que ya vemos que van desapareciendo. La clásica pipa de calabaza, que es donde se lleva el vinito, o donde se lleva el ron, o donde se puede llevar también agua, ¿por qué no? O zumo. Porque quiero que el día de mañana mis hijos sepan que eso realmente tuvo un motivo, que antes de estar la botella estuvo la pipa de calabaza, y que antes de la botella de cristal estaba el porrón, que el porrón no es que sea prácticamente, podríamos decir, una herramienta autóctona de nosotros, de Canarias, extraída de la península, pero sabíamos que en cualquier cercado, donde estuvieran hombres o mujeres en la zafra, recogiendo o plantando, fuese lo que fuese, había un porrón debajo de un mato donde el agua se mantenía fresca, y ahí todo el mundo iba con el porrón y bebía agua, ¿de acuerdo? Las pilas de agua antiguamente, donde estaban que yo tengo, lo que eran las tazas de latón, y todo el mundo bebía agua. Yo recuerdo en casa de mi abuela, yo no recuerdo haber visto esa taza de latón que ya estaba escallada por todos lados. Yo no vi nunca en casa de mi abuela que la desinfectara o la lavaran. Yo veía la lata siempre en el mismo sitio, y ahí iban mis primos, iban mis tíos, iba todo el mundo cogía la misma lata, de la misma taza de latón, y bebíamos agua de la pila fresquita que iba cayendo. Bien, hemos avanzado, pero a la misma vez hemos retrocedido. Si nos damos cuenta, hoy por hoy inclusive muchísimos especialistas dentro de la medicina, inclusive dentro del campo de la psiquiatría y la psicología, ya más bien dentro del campo de la psiquiatría, sé que están utilizando lo que es el producto dentro de aquellas tiendas que son de hierbas, productos dentro de lo que es lo natural, el naturopatía. O sea, donde vamos quitando a lo mejor este medicamento y vamos aliviando con este otro. O sea, vamos a ir sustituyendo la química para volver nosotros a retroceder. No. Es que el pasote fue pasote hace 200 años, hace 300, hace 400, y hoy sigue siendo pasote. Hoy sigue siendo una hierba que es muy, muy importante para la sanación de muchísimas dolencias. Entre una de ellas son los dolores estomacales. Entonces, lo que yo quiero decirles en este momento es que entendamos que cuando se vienen y se traen productos donde hay una mesticidad, donde empiezan a entrar herramientas traídas inclusive de otros países, donde existen personas que acceden a esos conocimientos, donde acceden a entrar dentro de campos que no es precisamente el ocultismo. No tiene nada que ver el ocultismo. Son herramientas que están a pie de calle y que cualquier persona puede acceder a ellas. Otra de las cosas es que realmente la persona que
que vaya a realizar, cualquier trabajo que sea con propulsar la maldad, la mezquindad, cerrar los caminos, que tú no consigas esto, de que tú no alcances. Recordemos que son personas que están especializadas, o sea, no son personas que realmente que hayan comprado eso porque se metieron en un bazar y les dijeron esto es bueno, que también a ver los hay. ¿De acuerdo? Sino que son personas que trabajan para y por el mal. Así de sencillo y de simple. No se trata de confundir. Hay muchísimas personas que llegan a mi consulta y yo creo que a mí me han hecho santería. A ver, santería. Yo prefiero más que me utilice el término brujería antes que me utilice el término santería. Es que yo creo que a mí realmente, a mí me da a mí que me han hecho vudú. Vale. Tengamos cuidado con las películas, vale, que la televisión también ha hecho mucho daño. El vudú es una religión también. Cuando aquí nosotros nombramos el vudú, lo que encaminamos nosotros dentro del campo del vudú es a esos muñecos fetiches que ya he hablado en programas pasados, donde inclusive hasta hace poco tiempo, no sé si fue el año pasado, una comitiva de choque del servicio de limpieza, no sé si eran de medio ambiente o de algún ayuntamiento, encontraron en unos enterramientos donde habían huesos de animales y habían unas cajas de muertos con ese tipo de muñecos enterrados allí. Inclusive esas personas que lo encontraron desde primera instancia hasta un poco se sorprendieron y les dieron como un poco de pavor recogerlo. O sea, que casi se puede decir que quisieron pedir asesoramiento a ver si ellos podían coger aquello que estaba allí enterrado y que habían desenterrado y tirarlo como cualquier otro resto que habían encontrado en las laderas donde estaban limpiando. Siempre he dicho que tener respeto a aquellas cosas que nosotros no conocemos y no sabemos controlar o no podemos tener la capacidad para poderle buscar el porqué. En la mayoría de las veces yo inclusive no me pregunto ni tan siquiera por qué. Porque ya eso yo lo sé antemanos. Lo sé antemano. Ya yo la conducta de muchísimas personas que han trabajado dentro y seguirán trabajando. Yo no he dicho que lo peor no es los que hayan desaparecido. Lo peor puede ser los que empiecen o estén ya ahí en puerta y estén llegando a esos extremos. Aquellas personas que, pese a lo que pese, le cueste lo que le cueste, le guste a quien no le guste, van a continuar dentro de esa línea. La línea de la mezquindad, la línea de la maldad, la línea del mal. Pero lo que quiero decirles es que no confundan que eso está dentro del campo del ocultismo. No está ni dentro del campo del ocultismo, no está dentro del campo de la parapsicología, de lo cual yo evidentemente he sido y soy investigador y estudioso dentro de los campos que se crean dentro de los efectos paranormales. Estamos hablando de que eso viene a raíz de unas series de inclusive, entre comillas, llamadas religiones ocultos, que no vienen de hace 5 años para acá. Hablamos de siglos inclusive antes de la era de Cristo, donde las creencias de los dioses, no de un solo dios, sino dentro de la creencia de los dioses, donde inclusive en muchísimos lugares, hasta a algunos seres vivos, se le rinde un culto como herramienta sagrada. He hablado de la vaca, por ejemplo, en la India. Es un animal sagrado, es intocable. Bien, Egipto, el gato. Ese gato
que también ha sido un animal que dentro de la cultura egipcia siempre ha existido una representación. Dentro de la Iglesia Católica coincide, ahora mismo que en estos días he estado viendo un poquito, cuando me da tiempo al mediodía de ver un poco de televisión, va a salir en el cine, me parece que es, o no sé si es en la televisión, una serie, no sé si es una serie o es una película, realmente no le he prestado atención, que se llama La Peste. Bien, la Iglesia Católica en su momento, cuando la Santa Inquisición, inclusive el gato, siempre ha sido como una simbología del campo del ocultismo, dentro de la brujería, dentro de lo que es el satanismo, otra de las cosas que es otra vertiente, aquellos que son seguidores del anticristo. Está el Cristo y el anticristo. Bien, dicho esto, el gato, en un momento determinado para la Iglesia Católica, en la Santa Inquisición, hablamos siglos atrás, inclusive también cada vez que un gato era la representación también de un ser oscuro y por lo tanto iba también a la hoguera. La peste. La peste, siglo XVI, entra a consecuencia de las ratas. ¿Quién salva en el siglo XVI? ¿Quién salva cuando no hay existencia de lo que hoy en día podemos nosotros tener entre tantos medicamentos como es la penicilina? ¿Quién salva a esa zona de Europa donde inclusive llegó a trasladarse a España? A España hablo de la península, no al archipiélago canario y a las Islas Baleares, hablo de lo que es la península. ¿Quién salva una parte de la población de no morir de esa enfermedad atroz? Los gatos. Los gatos exterminan con las plagas de ratas, de las cuales inclusive los gatos eran inmunes a esa enfermedad que transportaba al ser humano. Se engrandece otra vez nuevamente la figura del gato. O sea, estamos hablando de una simbología dentro de lo que es la cultura egipcia como animal venerado, donde posteriormente ese mismo animal hay que darle las gracias por su existencia y luego posteriormente vuelve a ser nuevamente una herramienta de sacrificio porque se piensa que es un animal que representa también en parte a Lucifer, a Satán, a todos esos nombres que se le ha dado al mal. Bien. Por eso, cuando hay muchísimas personas que llegan a Yemayá y llegan tan confundidos, sobre todo aquellos que son brujientos y le encanta irse a consultar con uno y irse a consultar con otro, y aquel me dijo que preparara no sé qué cosa en mi casa, y aquel me cobró no sé cuánto dinero porque tuviera esto en mi casa, y aquel no sé qué, no sé cuánto. Bien, cuando hay personas que llegan con toda esa información, cuando llegan con todas esas cosas que les han quebrado la cabeza, cuesta muchísimo sacarles dentro de ese rol. Yo desde aquí, lo que sí les he dicho siempre y lo que les voy a seguir diciendo hasta la saciedad, es que no se agarren a un clavo ardiendo, porque lo más probable es que terminen quemándose. La desesperación del ser humano por buscar un montón de respuestas nos conduce, o soluciones, nos conduce a veces a cometer grandes errores. Yo inclusive siempre hago el mismo planteamiento. Aquellas personas que me vienen a visitar, hay un efecto que se ocasiona, y hasta la fecha, hasta el día de hoy, haya sido para un tema o haya sido para otro, jamás he visto que nadie se haya marchado en descontento.
Les he visto marcharse alegres. Les he visto marcharse después de haber llorado, por haber escuchado aquello que en su momento podían haber imaginado, pero que no querían realmente creer. Busquen una segunda opinión. Si un profesional de la índole que sea no les convence el diagnóstico, por decirlo de alguna forma, que les está dando, paguen su consulta y acuden a otro. Porque yo, hoy por hoy, debo decir que en Yemayá, las 3/4 partes de las personas que he atendido, y hablamos de miles, no estoy hablando de 100, no estoy hablando de 200, estoy hablando de miles, ya no solo en Yemayá, sino en cualquiera de aquellos viajes que yo haya salido fuera de esta isla, e inclusive dentro de esta isla que ya haya ido a visitar a sus domicilios. Las 3/4 partes son personas que en algún momento determinado han pasado por las manos de alguno de esos impresentables, sinvergüenzas, ladrones, mentirosos, embaucadores, que aparte de llevar esa persona un problema y querer resolverlo, han salido sugestionados y aún con más miedo en el cuerpo. Yo debo decirle que para muestra un botón. Tengo un asunto entre manos que debo de solucionar con una rapidez absoluta entre estos días y la semana que viene, pero las personas que han estado en contacto conmigo y que saben que de mi mano yo voy a cerrar este asunto por completo, no pueden decir en ningún momento que hayan escuchado ninguna palabra no elocuente de mis labios y que en ningún momento les haya atemorizado por la situación o por lo que vamos a solucionar. Al contrario, les he transportado, y es lo que intento siempre, inclusive de esta televisión, transportarles tranquilidad y templanza, simple y llanamente. Jamás he provocado ninguna situación, jamás la voy a provocar. Aquellas personas que vienen a veces desorientados, a veces porque han habido cosas que han sucedido en sus entornos, porque han visto como una unión familiar de repente se empiezan a despegar los unos de los otros, cuando hacía medio año atrás estaban como si fuese una piña de unidos y abrazados. Personas que han visto que realmente a nivel anímico, a nivel espiritual, han ido mermando, donde se han visto delante del espejo y se han visto inclusive envejecidos. Personas que han llegado allí en Yemayá, prácticamente esqueléticas. Personas que, a pesar de estar de la mano de la medicina, seguían teniendo ese vacío interior y no avanzaban. ¿Por qué? Porque había un efecto que se había creado a lo mejor en esa persona, precisamente para abatir o apagar eso que nosotros le llamamos nuestra luz interior. La luz interior de cada uno de nosotros. Recuerden, todos nacemos con luz propia. Todos tenemos un canal, porque todos somos energía. Pero hay personas, devoradores,
vampiros de energía que están inclusive a veces hasta en nuestro alrededor y sin darnos cuenta, mantenemos a lo mejor una conversación y de repente esa persona va por su camino y usted se va por el suyo y se siente como si tuviera la cabeza vacía. Hay un montón de gente que llegan y me dice, es que yo a veces es como si estuviera perdiendo el tino, como si tuviese la cabeza vacía, como si... La mayoría de nosotros tenemos mochilas, el efecto mochila. En muchísimas ocasiones he dicho que muchísimas veces no tiene nada que ver las ciencias ocultas, las ciencias que yo domino, no tiene nada que ver con lo que nosotros realmente ya llevamos en una mochila. Nosotros nacemos sin mochila, nacemos desnudos, con todo el aire. Poquito a poco nos van vistiendo, porque enseguida lo primero que hacen es que nos tapan y nos abrigan. Y luego ya después la ropita, que para sacar al niño de ahí del materno o a la niña. Vale, ya nos empiezan a vestir. Ya nos empiezan a cubrir de ropa. Desde ese momento ya estamos empezando a utilizar una serie de utensilios, ¿ok? Una serie de utensilios que son necesarios, como pueden ser unos zapatos cuando empezamos a caminar, unos calcetines para no introducir el pie desnudo dentro del zapato, unos interiores como pueden ser una praga o unos calzoncillos, etc., etc. Pero lo de la mochila no existe como mochila. A usted no le dan una mochila si no es porque usted va a estudiar. En mi época yo me acuerdo de llevar hasta la talega, ¿se acuerdan mucho? La talega que se hacía con los sacos de azúcar. Y luego ya después vinieron esas mochilas. Bien, hablamos de una mochila que no es visible. Esa mochila se nos empieza a colocar a nosotros desde que vamos teniendo uso de razón y donde vamos entendiendo y donde nos van indicando y donde nos van haciendo un seguimiento y las pautas dentro de nuestra educación y dentro de nuestra crianza. Bien, llegado un momento determinado, ok, ya nosotros esa mochila ficticia a lo mejor ya lleva un peso. Lleva el peso de lo que se te ha impuesto, de lo que se te ha obligado, en cierta forma, a creer y a seguir. Ya nosotros llevamos un peso desde el momento en que nosotros tenemos que convertirnos en seres, hombres y mujeres de provecho, que es como se suele decir aquí. Vale, pues ya ahí, en esa mochila, ya se nos están cargando un montón de cosas, aunque no lo crean. Se nos están cargando prácticamente negativas. Conversaciones tabú y cosas que son tabúes. Se nos está colocando las ideas del papá y de la mamá. Se nos está ubicando las creencias de los papás. Se nos está ubicando dentro de esa mochila lo que nosotros recibimos también dentro del colegio, por nuestros educadores, por nuestros maestros, por nuestros profesores. Se nos va ubicando todo lo que concierne a nuestro entorno, con nuestros amigos, cuando empezamos a tener nuestros grupos de amigos, cuando empezamos a recibir nuestras primeras desilusiones con los amigos, con nuestros primeros amores. Todo eso es una mochila ficticia, pero está. Amigos, vaciar esa mochila no es absolutamente nada fácil. La tendencia de esa mochila es cada vez llenarse aún más, porque esa mochila después le vamos metiendo dentro la obligación de tener que cumplir con un trabajo, la obligación de tener que pagar unos impuestos, la obligación de tener que cumplir con la funeraria,
la obligación que tenemos cuando nos ponemos a vivir con una persona o nos casamos, las preocupaciones que conlleva vivir con esa persona que además también trae sus problemas. Pues también sus problemas también van a esa mochila. Seguimos diciéndoles, sigo diciéndoles cuánto peso podemos llevar cada uno de nosotros en nuestra mochila. Bien, esa mochila invisible, ficticia, es un peso que nosotros llevamos y que tenemos que empezar a aprender a liberarlo. ¿Cómo aprendo yo a liberarme de muchísimas cosas que a mí ya me habían impuesto dentro de esa mochila? Viendo lo que sí era necesario llevar en la mochila, lo que sí realmente venía a necesitar de verdad, pero que no pesara. Todo lo que pesa, todo lo que molesta, es una carga innecesaria. Entonces yo voy quitando, voy haciendo. Y recuerdo que la primera vez, inclusive además, cuando hubo la primera descarga de esa jodida mochila, creo que apenas podría haber tenido 13 o 14 años. Ya desde ahí veía la vida con otro sentido. Mi romanticismo, mi forma nostálgica de vivir cada momento, mi forma bohemia de querer evolucionar, de querer estar hoy un día aquí y mañana estar en el otro, de querer escuchar, prestar atención a todo lo que me podía llegar, toda la información de aquellas personas, fuera para bien o fuera para mal, pero quería escuchar al menos, quería observar, quería ver. Hoy por hoy todavía me siento en alguna terraza de alguna cafetería y a lo mejor no es porque el café esté bueno, porque a lo mejor el café es aguayirre, sino simplemente porque me gusta observar, me gusta ver cómo se mueve la gente, cómo ves inclusive a las personas que tienes de frente, a una pareja que se sienta frente a frente a tomarse unas cañitas o unos cortados y no se dirigen la palabra. Están constantemente así. A observar prácticamente, perdón un momento. Bueno, pues no pasa. No pasa nada. Mira, lo que sí me podrías hacer un favor si eres tan amable. ¿Podrías entrar en el plató y coger mi teléfono y si eres tan amable llamar a este número de teléfono, si puede ser? Me está diciendo Kevin que Telefónica, ha habido ahí un problema con las líneas. Aquí hay 2 líneas. Mira, por favor, Kevin, si eres tan amable, mira a ver porque no me... tenemos un problema desde hace un par de días y esta vez no ha sido porque ustedes hayan bloqueado la rellamada, no, sino tenemos un problema con Telefónica donde yo me río. Pero yo me imagino ayer al director de esta televisión, a ver, hay 2 teléfonos fijos, que es este, que está esta noche en esta mancheta, que era con el que nosotros veníamos a intentar que ustedes entraran en esta televisión, en este programa, para que ustedes me preguntasen esta noche. Noches anteriores, no sé si fue el lunes o el martes, entró una llamada y a raíz de esa llamada en el otro número de teléfono, automáticamente las llamadas no entran. Bien. Esto es brujería. Ya yo se lo dije al director de la televisión, porque esto no es Telefónica, esto es brujería. Bien, el director de esta televisión, don Francisco Dávila,
empieza a recibir la llamada de ustedes en su teléfono móvil. Es un poco de WhatsApp, pero es verdad lo que estoy contando. Sobre todo hoy, cuando vengo, y me dice que a lo largo de la noche de ayer, también en su teléfono particular, ha habido como una desviación, no sé qué diablos lo que ha podido ser Telefónica, que ese número de teléfono que donde han trabajado y trabajan todos mis compañeros aquí, incluido yo, evidentemente ha sido desviado al teléfono particular del director de esta televisión. Entonces hay un problema con Telefónica y esta noche parece ser que inclusive con este número que hemos puesto aquí para probar suerte de que pudiesen ustedes entrar, pues que sepan que ha sido no por motivos de nosotros, no es esta noche por motivos de que personas que hayan bloqueado las líneas, sino que vuelve a surgir un problema y no pueden, no sigan insistiendo, por favor, se los pido encarecidamente, no sigan insistiendo, porque no van a poder entrar en esta noche en el directo. Ya ahora me lo acabo de confirmar Kevin, de que se ha puesto en marcha, ha intentado buscar por todos los medios y no hay forma de permitirles a ustedes el acceso. Hay un problema con Telefónica. Pero también yo cuando digo a la televisión, me dice el director que ayer él recibe, además, palabras textuales de él, 41 llamadas desde las 11 menos cuarto. Creo que sería más o menos, ¿no, Kevin? Desde las 11 menos cuarto hasta las 12 o 12 y media. 41 llamadas. Estamos hablando de que lo dice el director de esta televisión. No me lo estoy inventando yo. Me lo acabo de decir esta noche cuando yo llego aquí a esta televisión. Anoche, en el programa de anoche, intentaron entrar 41 personas para hablar conmigo. Bueno, por favor, les pido paciencia. Les juro enormemente, aquel que me conoció está diciendo, qué mentiroso si Juan no jura. Es cierto, yo jamás, nunca escucharán de mí un juramento. Yo me comprometo de que en estos programas venideros, desde que se solucione este asunto, mis frases van a ser cortas, mis preámbulos van a ser aún más cortos todavía, para dedicarles a ustedes todo el tiempo, habido y por haber. Porque lo que sí es una... yo lo veo una exageración, no es justo el término, pero que a mí el director de la televisión me diga que anoche hubo 41 personas que en una misma noche quisieran entrar y hayan insistido en llamar a esta televisión. Yo desde aquí lo único que les puedo decir es que gracias por confiar en este su programa y en este servidor. Bien, retomando aquello que yo hasta hace un momento les estaba comentando. La mochila. Bien, yo espero que estos espacios donde yo, como ven, no hay ningún guión, no hay nada que yo traiga preparado. Entonces son mensajes que están ahí guardados y que de alguna forma, quizás a lo mejor sea también que el universo haya querido que esto suceda para que yo pueda a lo mejor dedicar más tiempo a aquellas personas que noche tras noche escuchan mis mensajes y les puede valer indiscutiblemente para algo en su camino. Por lo tanto, también voy a dar las gracias, ¿por qué no? La mochila. Mi mochila empiezo a hacer cambios. No la vacío. No, vamos a ver. No. Yo no la vacío. Yo empiezo a hacer algunos cambios. A pesar de que a mí me dijeran, a pesar de que a mí me instruyeran allí, si yo había comprobado, había visto que aquello que no se me había enseñado o aquello que no se me había mostrado valía más para mi camino que lo que llevaba en la mochila, sacaba aquello, lo tiraba y cogía esa herramienta. Bien, llegó un momento determinado en la vida
donde esa mochila tengo que vaciarla. El problema no es que tenga que ser cada X tiempo. Queridos amigos, la mochila de Juan Santana la tiene que vaciar a diario. Mi mochila la tengo que vaciar a diario. No es que cada X tiempo yo tenga que vaciar, hacer una limpieza dentro de esa mochila. Es que yo, cuando salgo de Yemayá, e inclusive a veces saliendo de este programa también, con alguna de sus llamadas, con alguno de sus problemas, también tengo que vaciar esa mochila. Mi mochila desde que me levanto puede estar llena de preocupaciones que en esta sociedad en la que vivimos tenemos que tener ese peso, sí o sí. La lucha diaria de alcanzar una meta para poder conseguir un bienestar, para poder cubrir, para poder garantizar al menos lo necesario. Pero es que en esa mochila está constantemente, hablo de la mía ahora, constantemente llenándose directamente de las mochilas de ustedes. Han habido muchas personas que se han marchado de ahí y han dicho: ay, estoy, Juan, como si me hubiese quitado un peso. Y yo me sonrío y me enorgullezco y les abrazo y les digo: hacia adelante. Y según salen, miro, digo: lo tuyo ahora lo tengo yo. Y ahora es cuando tengo yo que vaciar la mochila. No me pesa para nada, pero sí les digo: procuren no sobrecargarse, procuren no llevar más carga que la necesaria dentro de esa mochila, porque nos condiciona en el día a día. Yo, por esta decisión que tomé hace muchísimos años, pese a que me pesara, de cambiar, de dejar mi profesión por hacer esto, que desde siempre había sido mi sueño perseguido, en el silencio, pero por devoción y por una garantía, indiscutiblemente también, he iniciado hace muchísimos años, además a nivel público. Amigos, decirles que a todas aquellas personas que están allí a lo largo de esta noche han intentado llamar, les pido disculpas, a pesar de que haya sido un problema que es externo a nosotros. Decirles que gracias a aquellos que se hayan mantenido ahí en vuestros hogares. Espero que todas estas conexiones que hagamos, de vez en cuando a lo mejor, quizás, puedan servir de algo mis palabras y les lleguen no solo a sus corazones, sino también a sus capacidades de raciocinio, y comprobemos por nosotros mismos aquello que de verdad necesitemos de forma positiva en el camino. Ha llegado el momento de despedirme por hoy, pero probablemente, seguro, no. Les amenazo con volver mañana aquí a Canal 4 TV en este directo, y ahora pues lo que ustedes saben, a descansar. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre